Inmediato con las informaciones, la ministra del Interior, Carolina Toá, reconoció ante la comisión investigadora del caso de Manuel Monsalve que el ex subsecretario debió ser removido del cargo al menos el día miércoles 16 de octubre, un día después de que el presidente y ella conocieran de la denuncia. La también jefa de gabinete insistió en que el uso de aviones y vehículos institucionales, además del uso de gastos reservados, no contó con la instrucción ni aprobación del gobierno. La oposición ya está elaborando un cuestionario para el presidente de la República, Gabriel Boric. Le preguntan en este cuestionario por el rol de sus asesores, Carlos Durán y Miguel Crispi, en las decisiones que tomó justamente el Palacio de la Moneda. Gonzalo Holguín tiene todos los antecedentes. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, la anatomía de una decisión. Ese es el mandato de la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalve. Conocer el máximo detalle posible cada uno de los pasos a cuerpo entero de la decisión del Ejecutivo de remover al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pero haberlo hecho cerca de 48 horas después de conocer la denuncia en su contra por violación y después ya sabemos la velada investigación del Ministerio Público que llevó a esta prisión preventiva en la que se encuentra el ex subsecretario del Interior y diputado socialista Manuel Monsalve. La ministra del Interior, Carolina Toá, se presentó ante los parlamentarios por cerca de 2 horas. Hizo una presentación gruesa de cerca de 20 minutos y después fue pimponeando las respuestas con cada uno de los parlamentarios que en orden alfabético le fueron haciendo consultas, opiniones, comentarios. Hubo tensión, pero menos quizás de la que se esperaba en una comisión en la que la ministra del Interior hizo un consolidado de aquello que ha sido ampliamente cubierto, digamos, en los medios de comunicación durante el último mes y que tiene que ver principalmente con lo que se demoró el Ejecutivo en tomar la decisión, lo que alcanzó a hacer Monsalve con ese tiempo, tanto como gestión privada como en función de subsecretario del Interior. Recordemos que ese famoso jueves 17 de octubre él se presentó ante la subcomisión mixta de presupuesto para defender los recursos del Ministerio del Interior, específicamente la oficina que todavía estaba a cargo, luego de que fuera conocidamente destituido. ¿Qué dijo la ministra del Interior? Que necesitaban saber varias cosas antes de poder, de alguna manera, removerlo. Que con el presidente de la República desde el primer momento tuvieron a vista la posibilidad de que fuese finalmente sacado de su cargo, que el propio Monsalve lo sabía y que ya el martes estaban conversando una línea de sucesores o de reemplazantes que, como sabemos, terminó siendo el exministro de Justicia, ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero. Necesitaban saber antecedentes de otras denuncias, confirmar el rol de la denunciante, si efectivamente era funcionaria de la subsecretaría y qué cargo utilizaba, conocer si era efectivo o no que tenía una licencia médica, informarse sobre las investigaciones en curso y ver si había alguna denuncia interna anterior, además de ver opciones de reemplazante al cargo de subsecretario del Interior. Todo eso fue lo que haría que el Ejecutivo se haya demorado el tiempo que se demoró. En todo caso, la ministra del Interior hace un reconocimiento. Para el miércoles en la tarde, algo así como 18 horas antes de que se despidiera a Manuel Monsalve de su cargo, ella dice y reconoce ante la comisión investigadora ya tenían los antecedentes suficientes para haber tomado la decisión y el único antecedente que la retrasó fue una reunión que el propio presidente Gabriel Boric mandató a la ministra Toá a tener con Monsalve, reunión que nunca se concretó, por lo menos hasta después de la subcomisión mixta de presupuesto, y es en ese marco que la secretaria de Estado reconoce que se pudieron hacer antes las cosas. Escuchamos a la ministra del Interior, Carolina Toá. Ahora, si me preguntan, hoy día hubiera sido mejor dejar cerrada esta definición el miércoles en la tarde. Ya teníamos los elementos suficientes para tomar la definición. Que la decisión se tomara antes que esto saliera a la prensa y no se cruzara con la comisión de presupuesto. Hacerlo no ir era como esconderlo, protegerlo. Claro, si hubiéramos alcanzado a gatillar esto el miércoles no hubiera sido necesario. Esas horas efectivamente las debimos haber ahorrado. No la primera noche al tiro, pero sí la tarde del miércoles ya era un momento suficiente. Bueno, desde la oposición sabemos que hay muchas líneas indagatorias de cuestionamiento. Primero la política, que tiene que ver con enrostrarle al gobierno su rótulo autodenominado de feminista, la tardanza en la decisión, la falta de conocimiento de integrantes clave del comité político como la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. También, por supuesto, la seguidilla de hechos que demuestran que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, actuó como quiso, no solamente en la línea de la infracción a la ley de inteligencia,
denuncias, sino que en el hecho de que haya utilizado vehículos fiscales, el avión de carabineros, el uso de gastos reservados, cuestiones que están todas siendo indagadas en diversos canales por 2 sumarios administrativos internos, uno que la Contraloría está llevando a cabo a solicitud del propio gobierno y a saber, evidentemente, la lista penal que está en curso con 120 días de investigación para el Ministerio Público. Vamos a escuchar a la diputada de la UDI, Flor Weiss, que de alguna manera, al igual que sus colegas de sector, acumula de alguna manera en su intervención cuáles son los cuestionamientos principales al hecho de que, según ellos, o al menos así lo plantea la diputada Weiss, el presidente de la República habría instruido o señalado que el ex subsecretario Monsalve debía ir al sur del país y no solo debía hacerlo en cualquier condición, sino que utilizando recursos y vehículos del Estado. Escuchamos a la diputada gremialista. Un manejo político pésimo, una crisis política, y le quería preguntar si usted no considera que esa atribución, ese poder, esas facultades que usted tiene no son vulneradas cuando no se le consulta y decide solo el presidente de la República que vaya el ex subsecretario en el avión institucional a avisarle a su familia, dilatando aún más esto que llegamos hasta el jueves para que se tomara la decisión finalmente de que se fuera. Y de vuelta volvemos a escuchar a la ministra Toá responder que una de las dos cosas es cierta. En efecto, la decisión de que Monsalve fuese al sur del país fue tomada por el presidente de la República, Gabriel Boric, y ella fue solo informada de esa decisión. Pero lo que dice que no es cierto es que en ningún caso el Ejecutivo instruyó de ninguna manera a Monsalve que siguiera utilizando vehículos fiscales, escolta fiscal, el avión de carabineros, ni mucho menos los gastos reservados. Incluso la ministra Toá dice que a ella jamás se le habría pasado por la cabeza la posibilidad de que, al decirle a Monsalve que fuese al sur del país, lo hiciera con recursos de todos los chilenos. Escuchamos nuevamente a la ministra Toá. Que fuera al sur en el avión de carabineros, esa decisión nunca se tomó. Fue el señor Monsalve el que decidió ir en el vehículo fiscal y volver en el avión de carabineros. Era muy imprudente hacer uso de ese tipo de medios. Pero eso no estuvo en la instrucción ciertamente del presidente en ningún momento ni de nadie. Nunca lo está. Esas definiciones de cómo se transportan las autoridades son internas de sus gabinetes. No participa nadie más en eso. Bueno, evidentemente también habrá un cuestionario para el presidente de la República, Gabriel Boric. Ya hay 2 documentos que pudimos conocer que están sobre la mesa. Es posible que haya otros parlamentarios que vayan sumando y que se haga finalmente un consolidado que se envíe al presidente de la República. La UDI presentó 23 preguntas. El documento presentado por la diputada Flor Weiss y el diputado Álvaro Carter. Una de ellas, por ejemplo, es indirecto al rol de los asesores Miguel Crispi y Carlos Durán. Sabemos que Miguel Crispi es jefe de asesores y Carlos Durán es jefe de gabinete del presidente de la República. Le preguntan quiénes tomaron conocimiento de la denuncia el mismo día, martes 15 de octubre, estuvieron de acuerdo en mantener en su cargo al señor Monsalve, hicieron alguna recomendación que usted, el presidente, haya adoptado. También le preguntan, ¿alguno de ellos influyó en el hecho de haber instruido a esa autoridad a viajar a la región del Biobío para contarle a su familia, o fue una decisión exclusiva del presidente de la República? La diputada Sofía Cid, del Partido Republicano, también presentó sus preguntas. El uso de recursos públicos, ¿cómo justifica el uso de recursos como el avión de carabineros para trasladar a Monsalve sabiendo que ya enfrentaba serias denuncias? Las declaraciones contradictorias. En su declaración a Fiscalía, conocida en los medios, se detallaron algunos antecedentes que no mencionó en su punto de prensa inicial, esos famosos 53 minutos que fueron ampliamente también cuestionados. ¿A qué se debe la diferencia entre los antecedentes entregados a los medios y la declaración que fue filtrada a la Fiscalía? Y al cierre, escuchamos a Carla Morales, diputada de Renovación Nacional, que solicitó 5 oficios. Escuchamos al menos 2 de ellos, todos básicamente tienen relación con conocer el detalle exacto de las instituciones que estuvieron involucradas, los recursos fiscales que fueron utilizados en el traslado de Monsalve y también, ojo, en la supervisión de sus actos en todos aquellos días clave de las denuncias, incluido el fatídico día 23 de septiembre en que se concreta el acto que está siendo acusado, esta violación o presunta violación en contra de la denunciante trabajadora del ex subsecretario del Interior. Escuchamos a la diputada de Renovación Nacional. Carabineros de Chile para remitir información respecto al uso de la aeronave institucional por parte del ex subsecretario al director general de la PDI para que informe respecto de la unidad de escolta dónde se encontraban los efectivos destinados al resguardo del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el día 1, 22 y 23 de septiembre, indicando si recibieron alguna instrucción sobre el resguardo del individualizado.
Al cierre, Nivaldo, Katy, hay que decir que la ministra del Interior reconoció cierto grado de improvisación en la toma de decisiones. Hay un elemento dentro de su argumentación que señala lo ilegislable que es que una persona de tan extrema confianza del presidente de la República, como ella dijo en algún momento de su intervención, uno de los mejores evaluados por la ciudadanía y también internamente en la llamada clase política, que era Manuel Monsalve, que él tomara todas esas definiciones autónomas es reflejo de la confianza que inicialmente se le había depositado y que posteriormente, como hemos escuchado en vocerías del gobierno y vocerías de parlamentarios oficialistas, él rompió. Va a continuar durante por lo menos 60 días el trabajo de esta comisión investigadora y se van a invitar y citar a exfuncionarios y también, por supuesto, funcionarios actuales, a subsecretarios, a la ministra de la Mujer, etcétera, etcétera, y este cuestionario ya que se va a consolidar esta semana al presidente de la República, Gabriel Boric, porque sabemos que el mandatario no asistirá a esta instancia investigadora. Katy, Nivaldo. Claro, por eso le envían el cuestionario que tú nos mencionabas, Gonzalo. Ahora, lo que dice la ministra, claro, se interpreta como un mea culpa porque ella dice que con la información que se tuvo en el momento, no toda la que se conoce ahora o incluso los días posteriores a la salida de Monsalve, debió haber tomado una mejor decisión. Eso por una parte. Es así, por eso lo interpretamos de esa forma. Pero hubo una parte en la sesión y particularmente en la exposición de la ministra Toá, en donde se le preguntó por qué el día en que él renuncia, pero en la mañana, estaba ahí mismo donde estaba desarrollándose esta sesión. Esto es la sede del Congreso acá en Santiago, exponiendo el presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Y ahí fue un poco no tan clara, digamos, la ministra Toá en relación a por qué seguía en el cargo, incluso haciendo esa exposición, ¿no? Todo es supuestamente, Katy, porque al parecer La Moneda, el presidente de la República, estimó que era muy trascendental una conversación que tenía que tener Toá con Monsalve, en la que, según ahora dice la ministra Toá, ya estaba resuelto que él iba a salir del cargo. Y esa conversación se fue posponiendo. Claro, por ejemplo, pienso en lo que decía el diputado Miguel Mellado, que las excusas o las razones logísticas por las cuales Monsalve nunca pudo llegar a tener esa conversación con la ministra Toá en la manera en que el presidente quería, era porque hizo lo que quiso, digamos, porque la bypassó o porque él simplemente no quería tener esa conversación. Pero sí la ministra Toá dijo que esa subcomisión mixta ese jueves 17 de octubre se retrasó unos minutos y es en esos minutos que ella alcanza a tener una conversación con Monsalve, en donde acuerdan que tras la presentación van a ir a La Moneda a conversar con el presidente de la República y ahí se va a concretar su salida. Claro, ahora sabemos que evidentemente eso fue en simultáneo a que el medio La Segunda ya había contado esta denuncia porque ya había aparecido al menos la portada titular al mediodía en la cuenta de la red social de este medio. Entonces, al final, el Ejecutivo nunca pudo actuar antes que fuese divulgado por los medios de comunicación de manera pública. Y lo último, Katy, es que la ministra Toá dice que ellos decidieron que Monsalve se presentara de todas maneras ante la comisión mixta porque estimaban que oficialmente todavía tenía el cargo, porque si es que no lo llevaban a esa comisión lo iban a estar escondiendo, iba a parecer que lo estaban protegiendo e incluso probablemente iban a tener que haber dado alguna excusa que no fuese cierta, o sea, se habrían expuesto a mentirle a la comisión de presupuesto y después tener que explicar por qué habían tenido que mentir, amén de que la ministra Toá fue enfática en toda su presentación de que muchas de las razones por las cuales otros ministros u otros funcionarios de gobierno no conocían de este caso era porque la investigación del Ministerio Público era de carácter reservado. De ahí es donde llama la atención, ¿no? Y donde, de cierta forma, por eso planteo el contrapunto, se desarma un poco el mea culpa, ¿no? Porque por un lado ella reconoce, dice sí, improvisamos, se lo pregunta, se lo responde, dice improvisamos, sí, eso sí, improvisamos. Pero al final el argumento es la burocracia. Exacto. O sea, vamos a simplificar, ¿no es cierto? Imperó la máquina. Burocracia, claro. Digamos, la lógica burocrática por sobre la lógica de lo que debió haberse hecho, en virtud de dos cosas. Uno, la gravedad de la denuncia, pero pensemos que aquí hay una presunta víctima. Solo pensando en la presunta víctima, debió haber sido apartado Monsalve. Pero bueno, ya es la burocracia la que finalmente imperó en la toma de decisiones. Esa es la explicación que se da, ¿no es cierto? Sí, Nivaldo, porque ahí tú das en un punto clave que se nos estaba quedando en el tintero, ¿no? Que la ministra Toá señala que ellos, por protocolo de género, cuando una autoridad, digamos, agrede sexualmente de cualquier forma a una funcionaria que es su subalterna, se recomienda incluso
por fuera de la llamada doctrina Toa, que recordemos que es la que señala que una autoridad formalizada debe ser destituida solo por ser formalizada. Incluso antes de ese hecho se recomienda que esa autoridad sea destituida. ¿Por qué? Porque no es aconsejable, según los protocolos de género, y en esto hay mucho estado del arte sobre esta materia, hay mucho documento, que esa subalterna no debe seguir compartiendo espacio con la persona que la agredió, en este caso su jefe directo, quien la puso en ese puesto de trabajo, que es el subsecretario Monsalve. ¿En qué quizás, y aquí de nuevo ese juego entre excusarse, entre defenderse y también hacer mea culpa, ¿no? Lo cimenta en el hecho de que la denunciante no hizo una denuncia interna de carácter administrativo, y ahí está el tema burocrático, que la denuncia la hace ante la justicia, no internamente en el gobierno, y al no existir esa denuncia interna, ahí es donde Toa dice, nosotros si nos hubiésemos enterado en ese mes que pasó entre el 23 de septiembre y el 17 de octubre, por vía de conocer que hay una acción administrativa que debe activar un sumario, el protocolo habría mandatado que Monsalve habría tenido que salir antes, incluso de que la justicia lo hubiese investigado, pero se escuda Aníbaldo en el hecho de que la denunciante no hizo una denuncia administrativa al gobierno, sino que hizo una denuncia externa a la justicia. Gracias, Gonzalo. Esto está recién empezando, así que tiene incluso 2 meses y se puede prorrogar el tiempo, así que vamos a estar hablando acerca del tema por un rato largo. Gracias, Gonzalo. Sí, no se sorprendan si se extiende un mes más. Buenas tardes. Chao, Gonzalo.